país han hablado incluso de que siguió trabajando con algunas empresas beneficiadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Si me permites, Dani, sumamos a la conversación al periodista y escritor Jesús Lemus, autor de El Licenciado, García Luna, Felipe Calderón y El Narco, para que nos cuente un poco más sobre cómo tenemos que repensar la historia de las últimas décadas de nuestro país con esta deliberación. Falta la sentencia, como bien nos dices. Jesús, muchísimas gracias por tomarnos la llamada de última hora, pero bueno, no hay otra nota. Bienvenido. Gracias, Luisa, qué gusto saludarte y la verdad con esta muy buena noticia para el pueblo de México. Pues cuéntanos tus primeras impresiones. Por ahí, justo por esta narrativa que había estado muy presente en las redes y en algunas personas políticas, de que no se habían presentado suficientes pruebas, ¿sorprende muchísimo? ¿No sorprende tanto? ¿Cuál es tu primera impresión? No sorprende, Luisa, lo habíamos dicho, lo habíamos platicado de manera insistente, el hecho de que sí había pruebas contundentes. Acuérdate que las pruebas que se presentaron fueron las que aceptó justamente el juez Regan Kugan, todas tenían validez, eran testimonios de criminales, de quien sea, ellos estaban metidos en ese negocio, pero sí estaban sólidas las pruebas desde un principio. Lo que pasa es que el discurso que se fue creando en México por parte de algunos medios asociados a García Luna, pues estaba así como preparándonos a los mexicanos para escuchar una sentencia de no culpable. Afortunadamente, bueno, el jurado creo que reacciona bien, puede entender perfectamente bien, como lo entendemos los mexicanos, cuál era el nivel de criminalidad de Genaro García Luna y su relación con el narcotráfico, y creo que es una muy buena noticia el hecho de que García Luna esté hoy siendo declarado culpable. Hay que esperar la sentencia, porque también con ello, Luisa, como lo dijimos también en su momento aquí en tu espacio, también con ello, pues se está enjuiciando implícitamente a todo el sexenio, tú dices bien, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y a parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en todos esos sexenios tuvo participación este personaje y demostró a qué nivel se podía poner el Estado mexicano al servicio de los grupos del narcotráfico. Es una historia que acaba aquí, Jesús, como bien lo dices, pasa por 3 administraciones y particularmente algunas de ellas muy cercanas a Estados Unidos, ¿no? Se decía por ahí que también el juicio habría durado menos porque se podía embarrar a la DEA o a las agencias estadounidenses que difícilmente no hubieran sabido cómo operaba su hombre fuerte en México, ¿no? ¿Te parece que esto de alguna manera va a terminar salpicando al expresidente Calderón, a algunas agencias en Estados Unidos? ¿Qué sigue en cuanto al seguimiento, digamos, a este macrocaso? Sí, bueno, lo que pareciera que acaba, la verdad es que apenas está comenzando una gran historia para México, una historia de justicia, aunque la justicia se tenga que dar allá en Estados Unidos, porque en México parece pues que no tenemos Fiscalía General de la República, pero es una gran historia que comienza porque justamente ahora viene qué va a hacer la justicia norteamericana cuando se mencionó por parte del que fue fiscal del estado de Nayarit, pues que Felipe Calderón instruyó, así como al gobernador de Nayarit, posiblemente a otros gobernadores, para que respaldaran al cártel del Chapo Guzmán. ¿Y qué va a pasar con los otros que se mencionaron, como el general Galván, como otros personajes, como Gabriel Regino, que también se mencionó que recibió sobornos? Yo creo que ahí, comienza la gran historia porque la justicia norteamericana, lo que no hace la mexicana, la justicia norteamericana seguramente estará abriendo ya expedientes de investigación contra al menos, por lo menos contra el general Galván, el secretario de Defensa de Felipe Calderón, contra Gabriel Regino, por lo menos esos, y yo creo que puede seguirse desvelando toda la nata de corrupción que había en México en ese gobierno. Déjame aprovechar para hacer el comercial de que además de leer El Licenciado, leamos El Fiscal Imperial, porque es una impecable radiografía justo sobre nuestra fiscalía y el actual fiscal Hertz Manero. ¿Qué pasa con los pendientes en México, Jesús? Porque efectivamente, como dices, lastimosamente la justicia llegará, pero no en nuestro territorio, aunque sí hay procesos por acá, por lo menos iniciados o anunciados por la UIF. Bueno, están anunciados nada más, pero de eso a que se materialice, pues definitivamente no, Luisa, y tan no, porque fíjate, García Luna se está acusando de su relación con el narcotráfico desde los tiempos en que era titular de la AFI. Y en los tiempos en que era titular de la AFI, pues acuérdate que trabajaba muy estrechamente con el que era secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. Y este secretario de Seguridad Pública es Alejandro Hertz Manero, que hoy es el fiscal general de la República. Entonces, veo difícil que en México se vayan a abrir procesos. En México esto seguirá siendo únicamente comidilla para las conferencias mañaneras, para seguir exaltando el ánimo anti-PAN, PRD, PRI en México, y para seguir fortaleciendo la teoría de la 4T. Servirá para eso.
pero no va a servir para que en México se aplique un proceso de procuración de justicia, porque sabemos, y no sé cómo explicarlo, pero ya no hay forma de que la Fiscalía General de la República pudiera iniciar un proceso. Ahí están las pruebas, las evidencias, y Luisa, no son evidencias surgidas a partir de este juicio. Sí, ¿no? Son evidencias que vienen arrastrándose desde hace muchos años por parte de muchos trabajos periodísticos que se han dado a conocer, pero pues tenemos autoridades que son indolentes totalmente e insensibles a lo que está pasando a nivel de la nación. Hablemos un poco de eso, Jesús, del derecho a la verdad que tenemos como pueblo mexicano, sobre todo un pueblo mexicano que busca a más de 100,000 personas, ¿no? No hablemos de la violencia en espiral en la que estamos, gracias justo a estas estrategias que hoy sabemos claramente no tenían el fin que se anunció. Periodistas como tú y como otras colegas y otros colegas fueron pues señalados o claramente, pues sí, señalados por la autoridad, y beneficiaron estas mismas autoridades a otros medios que tenían una narrativa de defensa hacia ellos. No pienso en los medios, en los grandes diarios, por ejemplo, que se mencionaron en este juicio. ¿Dónde coloca, digamos, al periodismo también esta historia y el fin de la misma, o por lo menos este juicio en Estados Unidos? Había gente que estaba intentando decir la verdad y gente que tuvo una contracampaña, gente muy poderosa que hoy sigue ahí. Exactamente, Luisa. Creo que este juicio nos deja también en ese plano que tú bien señalas respecto al derecho a la verdad de los mexicanos. ¿Qué tanto es nuestro acceso a ese derecho? Pues es bien importante esa reflexión, porque por un lado coloca a muchos trabajos periodísticos, a muchos periodistas, a muchos medios de comunicación que hemos estado insistiendo desde hace muchos años, ya décadas, insistiendo sobre la corrupción, y que nada más han sido voces predicando en el desierto, pues nos coloca, creo que como uno de los mejores periodismos del mundo. Creo que el periodismo que estamos haciendo en México, hablo de la investigación, ¿verdad? Hablo del periodismo de la calle, el que anda a pie, el que vaya, investiga y se involucra y se mete a las fuentes. No hablo del de filtración, no hablo del periodismo de las élites, no hablo del periodismo que recibe el dinero a carretonadas por parte de gobiernos de derecha o de izquierda o de centro. No, yo hablo del periodista que se dedica a hacer su trabajo periodístico, y este juicio justamente es un reconocimiento al trabajo de muchos periodistas. Muchos ya han caído, muchos están perseguidos, muchos están desplazados, otros desaparecidos, pero es un verdadero reconocimiento al trabajo periodístico, porque mucho de lo que se dijo hoy, bueno, lo que se dijo allá en el juicio de García Luna en Nueva York, ya se había conocido por parte de trabajos tan importantes que no alcanzaría a contarlos aquí, Luisa, pero hay muchos trabajos periodísticos que hoy la realidad nos está dando la razón de que no estábamos equivocados cuando hablábamos de Genaro García Luna como el principal corruptor, como el principal brazo derecho ejecutor con el narco de Felipe Calderón permitiendo al narcotráfico aliarse con el Estado. O sea, no estábamos equivocados, y esto es una gran medalla que recibe hoy el periodismo, porque es también el aval de que la gente puede seguir confiando en sus periodistas de investigación. Me refiero a la gente de México. Puede seguir confiando en sus periodistas de investigación, que seguimos haciendo el trabajo necesario. Dices voces en el desierto, pero sin duda hubo quienes les escuchamos, aplaudimos y agradecimos que hicieran este trabajo, Jesús, a pesar de las condiciones, como dices, en las que lo hicieron, y todo el costo personal para ejercer ese trabajo que hoy nos regresa, insisto, verdad, y nos ayuda a exigir verdaderamente a todos los actores que pues son parte de esta trama. Preguntarte también por eso mismo, se decía o decían algunas personas de la prensa y el análisis político de nuestro país, es que se está enjuiciando a un país entero, ¿no? Como si nuestra reputación ya fuera digamos, buena y esto la fuera a desprestigiar. México tiene esa reputación porque tenemos estas cifras dolorosísimas ya de hace tiempo. Esto más bien nos ayuda a poner a cada responsable en su lugar. Sí, por supuesto. O sea, creo que eso también exactamente nos lleva a colocar a qué es lo que han hecho los actores políticos, qué es lo que ha hecho el gremio informativo, y dentro del gremio informativo, qué es lo que han hecho esas partes que integran ese gremio, los medios de comunicación como empresas, los periodistas como trabajadores independientes, los periodistas de investigación. O sea, llega a plantearnos y a sacudirnos la conciencia de que México no es el gran corruptor, el gran Estado corrupto,
que es el que está llevando la droga y envenenando a los norteamericanos. No, México es un mosaico de pensamientos y de grupos y de profesionistas que estamos haciendo diversos trabajos y que de alguna forma la única finalidad es para informar a los mexicanos, aunque otros tiendan a engañar. Jesús Lemus, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y esta primera reflexión sobre este veredicto del jurado. Estaremos pendientes, si nos lo permites, a la sentencia y a ver qué más pasa en esta que, bien señalas, tendría que ser una macroinvestigación. Te mando un fuerte abrazo y toda la admiración, como siempre. Gracias, Luis, un abrazo igualmente. Otra persona que ha retratado